Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Qué alegría saludarlos esta mañana una vez más. Hoy vamos a hablar acerca del cuestionamiento válido. Vamos a ver que existen varias formas de cuestionarse, vamos a ver que existen varias formas de hacer preguntas y esto surge a través del análisis de lo que nos habla la Torah en las semanas que nos encontramos, no en una porción específica, no en una parashá específica, sino en general. Vemos varias cosas alrededor de la lectura de la Torah que estamos haciendo en estas semanas que nos llevan a este tema. Cuando Hashem le entrega la Torah a Moshe, e inmediatamente, hablando de la Torah de Israel, se conforman a los 70 ancianos. 70 ancianos. ¿Y para qué se hace esta asamblea de ancianos, de sabios, presidida por Moshe? Que surge y luego se anula y luego se tiene que volver a hacer durante el tiempo del desierto. Muy poca gente sabe esto. Pero se hacen primero la asamblea de 70 sabios, después de esa asamblea se deshace y luego Yitro le recomienda a Moshe volverla a hacer, entre paréntesis nada más. ¿Para qué? Para que la gente pueda acercarse a preguntar. Lo dice la Torah explícitamente. Para que la gente pueda acercarse a preguntar, a ser juzgados, a ver cómo aplica la ley para ellos. Y también la Torah lo dice explícitamente, que aquella cosa que los 70 ancianos no pudiera resolver, Adabar asher yikshem mikem, les dijo Moshe a los 70 ancianos, Takirbeun elai, tráiganmela a mí y yo la voy a responder. ¿Okay? Entonces, se entiende desde la propia creación y desde el propio inicio de la Torah que el cuestionamiento no solamente es válido, sino que se debe de fomentar incluso. Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de cuestionamiento. ¿Ok? Ahora bien, después del exilio a Babilonia, vamos a ver que existen varios detalles dentro del propio Tanaj que nos hablan de cuestionamiento, pero ahorita haciendo un salto cuántico, se hace la gran asamblea. La gran asamblea se llama la gran asamblea porque estaba conformada por 120 sabios en lugar de estar conformada por 70. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? También mucha gente no tiene idea por qué sucede esto. Entonces, la asamblea de los 70 sabios fue establecida por la propia Torah. Pero hasta el exilio de Babilonia, esta función de los 70 sabios era de por vida. Y eran 70 personas que al morir uno de ellos, inmediatamente de los sabios o de las personas que ya habían tenido experiencia o ya habían tenido una función pública anterior, pues era nombrado una persona que supliera a la persona que fallecía. Cuando se exilió el Sanedrín y se terminó la función de la asamblea de los 70 sabios por el exilio a Babilonia, al volver había más de 70 sabios que eran adecuados o eran correctamente dignos de haber sido parte de la asamblea de los 70 sabios. Entonces no tenían manera de discriminar y de decir quién sí y quién no. Entonces se decidió que todas aquellas personas que podían haber formado parte de la asamblea, que formaran una asamblea, ahora sí que una asamblea constituyente enorme, de mayor número, y por eso se le llamó Knesset Hagedolah, la gran asamblea, que se fue disminuyendo de 120 hasta 69, y cuando falleció el número 70, se volvió a hacer de 70 más su presidente. ¿Okay? Entonces, en esta época también vemos muchísima apertura al cuestionamiento. Muchísima apertura al cuestionamiento, al análisis de las leyes de la Torah, de las leyes del judaísmo. Y este es el inicio de lo que iba a ser conocido como la Mishnah, que la Mishnah es un compendio de ideas, de opiniones contrarias, de discusiones, y el Talmud, que es el análisis de aquello. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás en las dos épocas más importantes, en el inicio del pueblo de Israel y en el inicio o en el reinicio del pueblo de Israel al volver del exilio de Babilonia, en ambos casos, una de las primeras acciones nacionales como tales es hacer una asamblea que se cuestiona, que pregunta, que regula y que analiza. ¿Okay? Entonces quiere decir que la base del judaísmo como tal es el cuestionamiento.